Mi esposa guillo que ese iba de valle de negocios. Elo guillo con esa naturalidad practicada, la mirada fía en el teléfono, la boca demasiado ocupada con el café como para detenerse en ninguna explicación. Era martes cuando ese fiu, melete pequena, tecouns altos, perfume en la boca. Mecve taliperado en la puerta, viendo cerrarse el ascensor como quien fue el final de un episodio que promete una secuela amarga. E así fiu. La sensación era difícil de explicar. No era exactamente desconfianza. Era algo más sutil. Una inquietud interior, una incomodidad que no sabía si eran celos, inseguridad o intuición. Pero era persistente, como una espina beidou un clavo. Subí al coach a última hora de la tarde conduye hasta el hotel dandy guillo que se aloyaba. Por curiosidad, me convencí. Por miedo a volverme paranoico, intenté creer. Pero el OK6 no era ficción. Salieron juntos del coach. Él jife ella. De la mano. Sonriendo. Ella lo miró con la misma mirada que una vez fiu mía. Con ese cariño que una vez fingu ser soloño. Entraron al hotel como una pareja sólida, sinus calpe en sus rostros, sinus vacillation en sus pasos. El impacto fue contundente. No great, no los perseguí. No quería confirmar lo que ya era obvio. Regresa al coach, me senté simplemente él envió un breve mensaje, no tienes que volver. E eso fue todo. Salí cargando con un silencio que había gritado dentro de mí durante días, durante semanas. Regreso el jueves, con una calma practicada y una ligereza artificial. Al cruzar la puerta, no encontró al marido que había dejado atrás, sino a un hombre que ya se despedía. Pronuncio mi nombre arrastrando las palabras, como si aún esperara un hola, cariño. Pero solo encontró silencio. Dejó la maleta en el suelo y empezó a decir que necesitaba hablar, que no era lo que parecía, que yo estaba exagerando. Yo mistrzostwo Europy kvet mirando. Movió la boca, pero las palabras no pudieron salvar la distancia que había creado. Finalmente, dejó de intentarlo. Me fui. No físicamente, todavía. Pero por dentro, algo dentro de mí cerró la puerta. Algo que nunca más podía alcanzar. Lo intentó, persistió durante semanas. Enviaba mensajes a altas horas de la noche, dejaba notas por la casa. Cocinaba cines como si la especha pudiera curar el daño. Pero era demasiado tarde. Porque no se trataba solo de una traición. Se trataba de todo lo que murió en el momento en que esa sonrisa que reservaba para otro hombre. Y él. El gif. Ese fiu. Se evaporó como el humo. En cuanto ella empezó a hablar del futuro, del compromiso, de lo que somos ahora, él se desvaneció. Se elevó su cuerpo, su cariño y sus halagos, dejándola sola en el vacío que ella misma había creado. El silencio que permaneció entre nosotros era demasiado denso como para que cualquier excusa lo sostuviera. Y aún así, ella se quedó. Como si pudiera reconstruirlo todo con acciones que ya no significaban nada. Pero yo seguí adelante. Poco a poco, a mi propio ritmo. Reconstruí mis cimientos, reorganicé mi corazón. Y en medio de todo, algo apareció. Sinus prometer nada, sinus pisotir mis escombros. Simplemente estaban allí. Con ojos serenos, una presencia constante y una mirada que mistrzostwo Europy recordaba quién era antes de sentirme traicionado. No fue fácil volver a confiar. Pero ella no mistrzostwo Europy lo pidió. Simplemente me ofreció paz. Y fue así, en el silencio de un nuevo comienzo, que descubrí que aún era posible ser amado, de verdad. Meses después, cuando parecía que la situación se había calmado, mi ex esposa reapareció. Con los ojos hinchados, la voz temblorosa y una súplica de perdón que no buscaba respuesta. Quería verme. Dijo que él lo necesitaba, que no podía seguir adelante sin cerrar el ciclo. Fui. Por curiosidad, quizás. O para ponerme a prueba. Empezó a hablar. Dijo que no dormía bien, que se arrepiente cada día, que pensaba en mí cada vez que veía a una pareja en la calle. Dijo que no sabía qué buscaba cuando un mistrzostwo Europy enganaba. Que se sentía invisible en su matrimonio, que quería sentirse deseada.
E que eligu el camino equivocado para hacerlo. No habe justification, solo un intento de explication. Elo escuchtedu. Con la calma de quien ya no sufra. E cuando terminu, cuando por fin mistrzostwom Europy miru como esperando un abrazo, simplemente ele daik, te perdono. No para volver atrás. No para volver a empezar. Solo para terminarlo. Loro. Yo también. Pero era el tipo de lanto que limpia, no que mancha. E Ali, en ese encuentro final, tuve la certeza de que lo que habíamos vivido era cosa del pasado. Que lo que éramos ya no tiene que vivir en el presente. Pero lo que nanke imagino fu que, al intentar reconquistar, al buscar mi casa, al volver a llamar a mi puerta, qui en él abriera sería la misma mujer que ahora comparte mi vida. La nueva. La que se credu cuando todo dentro de mí aún era un desastre. Esperaba una confrontación. Quizás incluso un escándalo. Lo que encontró fu cortesía. Fu ligereza. La nueva mujer la miru con empatia. Con una sonrisa discreta e vas firme, dijo, ese quineris. E ese cuánto significabas para él. No te preocupes, ya está bien. Muy bien. La ese credu sinus palabras. Ese ele que brulabas. Intento ocultar el impacto, pero sus ojos lo delataron. La nueva mujer no humiló, no expuso. Pero demostró, con madurez, que el lugar que una vez fu suyo ahora lo ocupaba alguien que comprendía, se preocupaba e amaba, de verdad. Ese fu en silencio, el mismo silencio que dio entre nosotras cuando decidió engañarnos. Pero esta vez, el silencio era suyo. E dola. La vida continuó. Para mí, en paz. Para ella, con el peso de una decisión sinus ritorno. E aunque el mundo dais que el tiempo lo cura tedu, algunas heridas solo sanan cuando aprendemos a aceptar que no tedu amor perdido se puede redimir. Y que, a veces, el verdadero castigo no es ser odiado, sino ser olvidado. Pero hay algo que ella aún no sabe. Algo que sucedió justo antes de que apareciera en esa puerta. Una pequeña revelación que transformó por completo lo que senza por ella, y por mí mismo. E eso es lo que lo cambia todo. Bienvenidos al canal. Aquí ningún tipo de traición es romantizada o fomentada, todas las historias que escuchas son fiction, pero los sentimientos que despertan son reals, porque la traición, en la vida real destruye vínculos, confianza y futuros. Nuestro propósito es claro, mostrar, a través de historias intensas, cómo una elección equivocada puede dejar cicatrices profundas e irreversibles. Prepárate para sumergirte en otra historia impactante, emotiva e inolvidable respirando. El dolor comenzara. Su nombre era Daniel. La de ella, Laura. Una pareja que, durante mucho tiempo, fue descrita por todos a su alrededor como el epítome de la complicidad, la camaradería y el amor que madura con el tiempo. Llevaban casi 10 años juntos, y de ese tiempo, 7 los pasaron bajo el mismo tejo, entre sabanas compartidas, rutinas compartidas y sueños que parecían ir en la misma dirección. Se conocieron en la universidad, en un seminario sobre communication interpersonal. Daniel era más reservado, observador, de los que hablan poco pero lo absorben todo, mientras que Laura destilaba una espontaneidad cautivadora, siempre con una sonrisa fácil, un ingenioso sentido del humor y una habilidad casi natural para conquistar a la gente con una mirada. El comienzo fue casi tímido, como si ambos se estuvieran probando en silencio, hasta que un largo café en una tarde lluviosa cambió el tono de la conversación, y desde entonces, nunca se han separado. Su vida en común empezó de forma sencilla. Un apartamento alquilado, muebles usados, un montón de notas pegadas en la nevera y más ganas que recursos. Pero había belleza en elo. Había verdad. Laura decía que nunca le había importado el lujo, y Daniel encontró en ella una sensación de libertad que le hacía respirar con más tranquilidad. Trabajaba en fotografía publicitaria y pasaba mucho tiempo en estudios cerrados, con plazos ajustados, clients exigentes y luces artificiales. Laura, en cambio, se licenció en marketing que ascendió rápidamente en el sector de los eventos corporativos. Era carismática,
Creativa. Sabe transformar ideas en experiencias e ascendencia con frecuencia, hasta alcanzar un puesto de liderazgo que él exige más viajes, más reuniones nocturnas, más fiestas de clausura y reuniones. Poco a poco, sus rutinas empezaron a distanciarse, pero de forma sutil, casi imperceptible. En sus primeros años, había una ligereza entre ellos que encantaba a todos a su alrededor. Las cines improvisadas, los viajes de última hora a ciudades cercanas, los domingos tranquilos donde se pasaban el día entero en pijama viendo películas antiguas. Había risas en medio del caos, plensjejos de madrugada y una conexión que hacha que pareciera que nada podía separarlos. Laura era extremadamente comunicativa, y a Daniel, aunque más introspectivo, él encantaba escucharla hablar. Ese sentía seguro Ali, como si por fin hubiera encontrado su lugar en el mundo. El Laura decha que él encantaba como la miraba, como si viera partes de ella que ni siquiera ella conoció. Tenían largas conversaciones, a veces profundas, a veces banales, pero siempre terminaban con algún gesto cariñoso, una caricia sutil o un simple quedata un poco más. Con el tiempo, la situación cambió. Llegaron compromisos más serios, la compra de su primer apartamento, responsabilidades financieras, las exigencias del trabajo, el estrés de la vida diaria. Laura empezó a llegar a casa cada vez más tarde, justificándose con plazos ajustados y clientes difíciles. Daniel, por su parte, pasaba más tiempo en casa, atendiendo los detalles del hogar, preparando comidas, intentando mantener viva una llama que, poco a poco, parecía recibir menos oxígeno. Notó cambios, pequeños retraimientos disfrazados de cansancio, respuestas menos entusiastas, sutiles ausencias en conversaciones que antes fluían con naturalidad. Aun así, persistió. No había rastro de desconfianza en Daniel, solo una sensación de responsabilidad emocional, de que ella protegía lo que habían construido juntos. Laura se lo agradecía. Siempre dicha que admiraba su paciencia, la forma en que la comprendía, la forma en que no armaba un escándalo cuando ella tenía que cancelar una cena o un viaje. Pero Daniel no quería ser comprensivo, quería ser una prioridad. En aunque lo dicha en voz alta. Ese guardaba sus pequeñas frustrations para sí mismo, convirtiendo en silencio cualquier palabra que pudiera sonar a exigencia. Quizás por miedo a perirse frágil, quizás porque creía que era solo una phase. Y quizás lo era. Al fin y al cabo, todas las parejas pasan por momentos de desajuste, de una rutina agobiante, de demasiado silencio o muy pocas palabras. Pero con el paso de los meses, lo que antes era una excepción se convirtió en una costumbre. Laura empezó a dormir más tarde, a salir antes, y cuando llegaba a casa, parecía demasiado cansada para hablar. Daniel lo observaba todo, lo sentía, pero prefería no reaccionar. Mantenía la esperanza de que, con tiempo y paciencia, todo volvería a ser como antes. Las redes sociales de Laura reflejaban una vida activa e intensa. Fotos en eventos, sonrisas con compañeros de trabajo, frases motivadoras y legadas a hoteles y restaurantes de lujo. Daniel, más discreto, publicaba poco. Prefería capturar momentos con la mirada y guardarlos en su memoria. Pero a veces, al ver una foto de ella con un grupo de desconocidos, sentía una punzada incómoda. No eran celos exactamente, sino exclusión. La constatación de que había partes de su vida de las que ya no formaba parte. Intento participar. Él preguntó sobre eventos, compañeros, lugares. Laura respondía apresuradamente, a menudo sin los detalles, como si las historias ya se hubieran cantado antes, a otras personas. La casa es lleno de silencios. No eran discusiones. Eran ausencias. Ausencias no dichas, conversaciones pospuestas, querellas escatimadas. Y a pesar de todo esto, Daniel seguía mirándola con cariño. Las noches de los viernes, antes sagradas para ambos, se volvieron solitarias. Él la dicha que estaba agotada o que tenía una cena de negocios. Él dicha que estaba bien, pero por dentro se sentía empullado a una zona de invisibilidad donde sus deseos ya no parecían importar. En el trabajo, empezaba a perder la concentración.
Las fotos ya no salen con la misma sensibilidad. Las reuniones informativas parecían aburridas y a menudo se encontraba mirando su teléfono, esperando un mensaje suyo, aunque sabe que probablemente respondería horas después. On así, no es renguilla. Planeo un viaje de fin de semana. Una escapada fuera de la ciudad, solos los dos. Ella se negó, diciendo que no podía tomarse un tiempo libre por un cliente importante. Él intentó comprender. Dijo que estaba bien. Como siempre, fue el quien cedió. Como siempre, fue el quien recalculó la ruta para mantener su camino al menos mínimamente intacto. En el fondo, Daniel albergaba un optimismo silencioso, una especie de esperanza que él hacía creer que Laura simplemente estaba abrumada, que el trabajo le exigía demasiado, que él lo amaba, pero que ella no sabía cómo demostrárselo. Al fin y al cabo, seguía guisando el que él lo amaba. Seguía temiendo a su lado. Seguía usando su anhelo de casada. Pequeños gestos que, aunque fríos, seguían existiendo. Se aferraba a ellos. A los detalles que aún perduraban. La forma en que se despedía antes de irse, el café que a veces dejaba listo, el perfume que usaba, que él siempre asociaba con el cariño. Pero estos gestos se estaban volviendo automáticos. Y aunque no pudiera explicarlo, Daniel presencia que algo no encajaba. La falta de brillo en sus ojos, la falta de urgencia por volver a casa, las prisas por dormir sin decir buenas noches. Pero él no cuestionó. Solo observó. Solo sintió. Porque aún creía. Porque aún amaba. E incluso con la evidente distancia, seguía haciendo planes con ella. Aún imaginaba hijos, viajes, una vez compartida. Había un amor maduro y resiliente en él, que aceptaba los altibajos de la vida en pareja. Laura, por su parte, parecía cada vez más distante de esta construcción. Como si ella estuviera en otra anda. Y, sin embargo, nunca mencionó la separación. Nunca sugirió una ruptura, una conversación seria. Permanecía allí, físicamente presente, emocionalmente distante. Como si esperara algo. O a alguien. Daniel no lo sabía. Y prefería no imaginarlo. Esa tarde, cuando ella le dijo que se iba de viaje de negocios, él no sospechó nada. Su voz era firme, su expresión serena. Pero algo en su mirada, había un detalle extraño, un microsegundo de vacilación que él notó pero ignoró. Quizás fatiga, quizás tensión. Habló del hotel, del cliente exigente, del plazo ajustado. Él simplemente asintió. El deseo de un viaje y la observó mientras cerraba la puerta. Una vez más, sola. E allí fue cuando todo empezó a cambiar. Laura empezó a cambiar casi imperceptiblemente. Las mañanas se volvieron más apresuradas, las miradas más breves, las palabras más calculadas. Daniel, por mucho que intentara convencerse de que todo se debía al estrés, a las prisas profesionales o incluso al desgaste natural de los años juntos, sentía una inquietud silenciosa creca, asentándose como polvo bello los muebles, discreta pero constante. Observaba los detalles, los pequeños retrasos que antes eran ocasionales y ahora se convertían en la norma, la forma en que ella escondía su móvil cada vez que él se acercaba, el creciente número de reuniones que se alargaban hasta tarde, las sonrisas vagas que aparecían cuando creía que nadie la miraba. Y aunque no quería admitirlo, su corazón empezó a dudar de su propia paz. Los fines de semana, Laura parecía más distante, como si su mente estuviera en otra parte, en otra. Las conversaciones se volvieron prácticas, o superficiales. Hablaba de juegos de cálculo, horarios, próximos eventos y evitaba preguntas sobre sentimientos, recuerdos o lo que una vez los unió. Daniel intentaba encontrar momentos para reconectar, organizando cines caseros, poniendo canciones que suelen escuchar juntos e incluso sugiriendo una sesión de fotos para capturar un nuevo ciclo. Laura declinó con una sonrisa tensa, diciendo que no estaba de humor, que estaba abrumada de tareas y que solo necesitaba descansar. No estoy de humor, se convirtió en una frase recurrente. La sensación de ser ignorado por alguien a quien ames es una forma silenciosa de dolor. Daniel no sentía rabia,
todavía no. Elo que elo invadió fu una tristeza psica, una sensación de incompetencia, como si hubiera dejado de ser suficiente sin siquiera saber por qué. Empezó a dudar de sí mismo, a buscar defectos que justificaran su distanciamiento. Ese pregunto si había dejado de ser interesante, si el silencio que mantenía para evitar conflictos se había convertido en desinterés, si la paciencia que ofrecía se había interpretado como debilidad. Intentó hablar, pero sus conversaciones siempre se topaban con respuestas cortantes, cansancio acumulado y miradas fugaces. Una noche, Laura llegó a casa después de las 11. Daniel seguía despierto, y ella entró diciendo que la reunión se había alargado más de lo previsto, que el nuevo cliente necesitaba una presentación extra, que el tráfico estaba terrible. Él quería creer. Pero algo en su tono era diferente. Tenía demasiada prisa para explicar la hora, y sus ojos evitaron los de él durante más tiempo del habitual. Fue directa a la ducha, y Daniel se quedó allí, mirando la puerta cerrada del dormitorio, con una inquietud que parecía desgarrarlo. Al día siguiente, se despertó temprano, más temprano de lo habitual, y se fue a toda prisa, diciendo que tenía un desayuno importante con el director de una multinacional, y que era crucial lucir impecable. Estaba más arreglada que de costumbre, con un maquillaje impecable, tacones altos y un perfume fuerte. Daniel no dijo nada. Solo observaba. No sabía qué hacía. Empezó a sentirse como un extraño en su propia casa. La cama parecía demasiado grande, el sofá demasiado frío, las sillas solitarias demasiado largas. Las fotografías que antes decoraban las paredes ahora parecían ironías enmarcadas. Intentó por todos los medios cambiar las cosas, incluso planeando pequeñas sorpresas, notas en el espejo, mensajes cariñosos a lo largo del día, pero la respuesta siempre era tibia. Un emoji, un gracias, cariño, y eso era todo. Y cuanto más él lo intentaba, más se alejaba ella, como si el amor que había soportado tantas etapas ahora estuviera siendo asfixiado por algo invisible. Daniel empezó a notar algo que no había notado antes. Laura pasaba mucho tiempo enviando mensajes de texto, incluso sentados uno al lado del otro en el sofá. Reía disimuladamente, a veces escribiendo rápido y luego bloqueando la pantalla. Y había un nombre que surgía constantemente en las conversaciones, uno que mencionaba de pasada, Gustavo. Un nuevo gerente en la empresa asociada, alguien con quien estaba coordinando un proyecto importante. Daniel intentó ignorarlo, intentó creer que era solo una coincidencia, una conexión profesional. Pero las menciones eran demasiado frecuentes, y había una vacilación cada vez que hacía alguna pregunta relacionada con ese nombre. Entonces surgió el tema del viaje. Laura anunció con naturalidad que estaría fuera 2 días para asistir a una conferencia en otra ciudad. Dijo que sería un viaje apresurado, con poco tiempo libre y que apenas tendría tiempo para descansar. Daniel, al oír esto, sintió una opresión en el pecho. Una intuición que no estaba respaldada por pruebas, sino por una certeza instintiva. No él lo demostró en ese momento. Simplemente ashinzo. Él le deseó suerte y la observó empacar. Su camisa favorita, que nunca se ponía en eventos cotidianos, estaba allí, al igual que sus tacones nuevos que aún no habían salido de la calle, el perfume que solo usaba en ocasiones especiales. Y luego, al día siguiente, cuando ella se fue, Daniel se sentó en la sala durante largos minutos. En silencio. La idea de seguirla surgió sin planearlo. Fue algo que creció con el paso de las horas, alimentado por la angustia y el miedo. Subió al auto a última hora de la tarde y condujo hasta el hotel donde ella dijo que se hospedaba. No esperaba ver nada. No quería confirmar lo peor. Tal vez, en el fondo, solo intentaba tranquilizarse. Pero mientras estacionaba y esperaba a la distancia, él lo vio. Con sus propios ojos. Laura bailando de un auto con Gustavo. Sonreían. Sus manos entrelazadas. Su cuerpo se inclinó ligeramente hacia él, como buscando intimidad. Y los dos entraron al hotel como si ya conocieran el camino, como si ya lo hubieran hecho antes. Como una pareja. Daniel no se movió.
No grito, no corro, ele dio igual. Solo observo. E en su pecho, algo se rompió, violentamente, pero también con claridad. Regreso a casa, sin poder respirar bien. Se sentó en la cama, mirando la ropa de ella en el armario, los portarretratos en la mesita de noche, los restos de una vida construida juntos. E en ese momento, tomo una decisión. Envío un mensaje corto. Una sola frase, sinus odio, sinus dramatismo. Ya no tienes que volver. Ese durmo con el cuerpo pesado y el alma hecha pedazos. A la mañana siguiente, desperto e encontro su teléfono lleno de mensajes de ella, llamadas pedidas, largos mensajes de audio. No respondió. Paso el guía en silencio. Paso los guías en silencio. Ella regresó 2 días después. Toco el timbre como si nada hubiera pasado. Él abrió la puerta y la miro con el mismo dolor que había sentido en el hotel. Ella intentó explicarse, intentó defenderse, pero no hubo manera. Ella lo sabía. Y él también. Incluso con la traición descaradamente obvia, Daniel no le gritó. No pidió explications. No exigió nada. Simplemente él dio la espalda y se dirigió al dormitorio, dejándola de pie en la sala, tratando de encontrar una palabra que no existía. Esa noche, durmieron en camas separadas. Y desde entonces, todo fue diferente. En los días siguientes, ella intentó recuperar el control, fingir normalidad. Pero lo que existía entre ellos ahora era un vacío irreversible. Daniel la vio con nuevos ojos. Y aunque todavía dolía, comenzaba a prepararse para aceptarlo. Lo que no sabía, lo que ella nunca tuvo el valor de decirle, era que había más. Mucho más. Y esa parte, solo la descubriría cuando estuviera listo para seguir adelante. Cuando ya no hubiera más amor que salvar. Laura lo intentó todo para volver a la rutina. Después de ese viaje, aunque la puerta principal le pareció menos acogedora y Daniel más ausente que nunca, actuó como si fuera posible revertir lo irreversible. Persistió en conversaciones que se apagaron en el aire, en gestos cariñosos a los que ella no respondía, en promesas implícitas de que todo volvería a la normalidad. Pero Daniel ya no era el mismo. Y ella lo sabía. En el fondo, sabía que su silencio no era una pausa, era un punto y aparte. La falta de confrontación era la mayor señal de que ella había desistido de intentar comprender. Y la forma en que la miró, sinus rebía, pero también sinus tenura, dejaba claro que algo en su interior se había roto. Un punto de no retorno. La traición solo había sido el detonante. La desconexión llevaba mucho más tiempo, pero fue allí, en ese hotel, donde todo se reveló. E incluso con la traición descubierta, el verdadero golpe aún estaba por llegar. Laura empezó a insistir en hablar. Él rogó que la escuchara, diciendo que había más que él desconocía, intentando reconstruir alguna narrativa que al menos pudiera aliviar un poco la culpa. Daniel, exhausto, finalmente cedió. Se sentaron cara a cara una tarde de domingo en la sala que ya no olía a jugar. Él la respiró hondo y empezó diciendo que no esperaba perdón, que sabía que había destruido algo que él había llevado a nos construir. Pero que necesitaba decir la verdad. Dijo que su relación con Gustavo había comenzado meses antes, que no fue planeada, que fue emocional antes que física. Que se sentía sola, invisible, y que él, el otro, sabía exactamente dónde tocarla. Daniel estuvo, sin nos interrumpir, sin nos reaccionar, como si ya hubiera aceptado la caída y ahora solo viera cómo se derrumbaban los escombros. Hasta que él aguilló algo que lo cambió todo. Que había ido a su casa. Pero no a disculparse. A pedir algo que sentía que merecía. Daniel frunció el seno, sin nos comprender. Y fue entonces cuando, con la voz entrecortada, ella le contó lo que había hecho. Después de que él le enviara el mensaje diciendo que no necesitaba volver, ella no fue directamente a casa. Fue al apartamento de Gustavo. Luego a última hora de la tarde, todavía con el maquillaje del día, con el peso del rechazo escrito en el rostro. Él la recibió con sorpresa, como si no hubiera esperado afrontar las consecuencias. Entró sin nos invitación,
diciendo que Daniel Elo había descubierto tedu y que ahora podían estar juntos, podían vivir este vida sin us esconders. Gustavo retrocedió, visiblemente incómodo. Intentó ganar tiempo, por una excusas, diciendo que estaba conmocionada y que no era momento de tomar decisions. Pero Laura, entre lágrimas, insistió. Dijo que Elo había dejado tedu, que había sido expuesta, que su esposo la había abandonado y que no tenía a dónde ir. Gustavo guardó silencio. Luego se levantó, fue a la puerta y, en voz baja, le dijo que tenía que irse. En ese momento, Laura comprendió que no había promesa, que todo lo que habían vivido era solo un deseo conveniente en su vida. Y la puerta se cerró. Ella no le dijo esto esperando en pacha. Sabía que Daniel ya no tenía espacio para la compasión. Ese lo hizo porque necesitaba compartir la carga. Porque ya no podía soportar la calpa y el desprecio sola. Daniel estuvo tedu, reclinado en su silla, con la mirada fija. Cuando terminó, él simplemente dijo que esperaba que algún día pudiera perdonarse a sí misma. Y ese fue. Pero no salió de la habitación. Dio la historia. En los días siguientes, comenzó a preparar su salida definitiva. Pidió tiempo libre en el trabajo, organizó sus cosas en silencio, vendió algunos de los equipos que usaba para el trabajo independiente y, con el dinero, compró un boleto a la costa. Dijo que necesitaba respirar, encontrar aire nuevo. Laura permaneció en la casa, sola, con la cama intacta, los cuadros vacíos y los sonidos de la ausencia llenando cada espacio. Y lo que ella no sabía era que ella había conocido a alguien. Una mujer con la que se había topado por casualidad en una pequeña cafetería a la que solía ir en sus días más difíciles. Era discreta, sonriente, y parecía poseer una paz que contrastaba con su caos. Empezaron a hablar de café, luego de libros, de películas antiguas. Intercambiaron números de teléfono, siguieron en contacto. Él no quería nada al principio, pero ella poco a poco se fue acercando, sutilmente, con delicadeza. Era alguien que no le exigía más de lo que podía dar. Que respetaba los silencios, pero también sabía cómo llenar los vacíos. Con el tiempo, Daniel se encontró sonriendo de nuevo. Sonrisas pequeñas, pero sinceras. Y antes de que se diera cuenta, ella ya formaba parte de su nueva rutina. No como un reemplazo, sino como algo nuevo. Algo ingrávido. Todavía no lo llamaba amor. Pero era paz. Y después de todo, eso era más de lo que podía pedir. Pasaron unos meses. Daniel empezaba de cero en una nueva ciudad, con una nueva vida. Laura, mientras tanto, seguía intentando reconstruir lo que quedaba de sí misma. Pasaba los días entre sesiones de terapia, intentos frustrados de reubicación profesional y las noches sumidas en arrepentimientos implacables. Un día, decidió que necesitaba verlo. No para recuperarlo, sino para poner fin a la historia de una vez por todas. Él envió un breve mensaje, pidiéndola hablar. Él, con la madurez de quien ya no sangra, aceptó. Quedaron en verse para tomar un café, a mitad de semana, neutral, sin sentido. Laura legó primero, ansiosa, con las manos sudorosas, la mirada pedida. Cuando Daniel entró, estaba diferente. Más ligero. Había una calma en el que dolía más que cualquier rechazo. Se sentaron. Se saludaron educadamente y ella empezó a hablar. Se disculpó de nuevo, loro, ella agradeció todo lo que habían pasado, dijo que entendía si la odiaba. Daniel respiró hondo. Dijo que no la odiaba. Que era una parte importante de su vida. Que su error no había borrado todo lo que habían construido. Pero que la vida había seguido adelante. Y que ahora estaba en paz. Laura sonrió entre lágrimas. Dijo que, de alguna manera, esto la reconfortaba. Y mientras se preparaba para despedirse, él hizo una pregunta inesperada. Quería saber con quién estaba. Si había alguien. Daniel dudó. Dijo que sí, pero que no quería entrar en detalles. Ella insistió, no por celos, sino por curiosidad. Entonces él le contó, simplemente, sobre la mujer que había conocido en la cafetería.
E fiu entonces cuando utedu cambiu. Laura ese kvedu quiete. Pálida, con la mirada congelada. Murmuró un nombre. E Daniel lo confirmó. Era ella. La mujer que Laura siempre había envidiado. Una antigua compañera de la universidad, a quien Laura solía desestimar con comentarios duros, diciendo que era demasiado simple, demasiado aburrida, que nunca entendía la vida que llevaban. Y ahora, era ella. Esa mujer que siempre había permanecido en un segundo plano. La que Laura nunca consideró una amenaza. Con ella, Daniel estaba reconstruyendo su vida. Y cuando Laura pidió verla, para al menos saber quién era hoy, Daniel la invitó a su casa. Al día siguiente, Laura apareció. Y fue ella quien abrió la puerta. La mujer que ahora comparte la vida de Daniel, sus planes, su paz. Pero en lugar de rechazarla o actuar con desdén, fue amable. Sonrió. Y con una serenidad que la atravesó, dijo que sabía quién era. Respetaba su pasado. Y que estaba feliz de que él estuviera en paz ahora. No había ira en su voz. Solo madurez. Laura, desorientada, intentó mantener la compostura. Pero por dentro, algo se desmoronó. Eso dolió más que todas las perdidas. Porque no era humillación. Era compasión. Y la desarmó por completo. En ese momento, comprendió el verdadero castigo. No era la soledad. No era la traición descubierta. Era ver, con sus propios ojos, que alguien mejor lo había amado. Que había encontrado en otra mujer lo que ella nunca supo dar. Y que, a pesar de todo, la habían tratado con respeto. El pasado había terminado, y ahora solo era un recuerdo que él sabía perdonar. Pero que nunca volvería. Ali, al final de ese pasillo, ante esa puerta que otra mujer habla, supo con certeza que el amor perdido ya más podía ser recuperado. Y el silencio de esa despedida sería el eco que la acompañaría para siempre. Laura permaneció frente a esa puerta más tiempo del debido, con la mirada fija en la imagen que ya más pensó que presenciaría. La mujer que tenía ante ella, tan tranquila, tan serena, tan segura de sí misma, no era solo un recordatorio de todo lo que había perdido, sino la encarnación de lo que nunca había podido ser. La visita que había planeado como un intento de cerrar un ciclo se convirtió ahora en una gelida expuesta, profunda, irreversible. Había una especie de armonía en la atmósfera de esa casa que Laura reconoció de inmediato, pero no como un recuerdo, sino como una ausencia. Era lo que siempre le había faltado: equilibrio, sencillez, verdad. Y por mucho que intentara mantener la compostura, su mirada delataba la agitación que crecía en su interior. El orgullo lujaba por sostenerla, pero el dolor se filtraba por sus ojos antes de que se diera cuenta. Daniel apareció poco después, saliendo del pasillo, sin prisa, sin sorpresa. Sabía que él la vendría, y también sabía que este sería su último encuentro real. Miró a Laura a los ojos con la misma amabilidad de tantas veces, pero ahora sin expectativas. Era la mirada de alguien que ya se había marchado, de alguien que ya no albergaba renza, pero que tampoco ofrecía refugio. Él le tendió la mano, invitándola a pasar, y ella entró vacilante, como si cada paso en aquella casa fuera una confirmación de que ya no pertenecía a Ali. Se sentó en el sofá que una vez fue suyo, rodeada de nueva decoración, nuevos aromas, voces y rutinas que ya no la incluían. La mujer, que hasta entonces había permanecido en la puerta, se dirigió discretamente a la cocina, dejándolos solos en el salón. Laura tragó saliva antes de decir nada. El corazón le late con fuerza, no por lo que iba a decir, sino porque todo le parecía gritar que el tiempo no solo había pasado, sino que se había acabado. Dijo que necesitaba verlo con sus propios ojos. Necesitaba comprender. Daniel simplemente estuvo, con la paciencia que una vez usó para preservar lo que existía entre ellos. Pero ahora, escujaba con desapego. Con respeto, pero sin rendirse. Laura habló de arrepentimiento, de noches de insomnio, del silencio que la había consumido desde que todo terminó. Dijo que a veces se despertaba buscándolo, buscando sus gestos, las frases que solía decir.
E que solo después de perderlo comprendió que él era la única persona que la había amado constantemente. Daniel estuvo en silencio, con la mirada fija en ella, como tratando de absorber hasta el último rastro de dolor para poder finalmente cerrar la historia. Cuando ella terminó, él respondió con algo que no había esperado. Dijo que entendía. Que creía en su arrepentimiento. Pero también necesitaba decir algo, no como venganza, ni por orgullo, solo por verdad. Dijo que después de todo, él también estaba perdido. Que pasó noches en vila, que consideró irse de la ciudad, que intentó comprender dónde ese equivoco, que no que hizo demasiado. Dijo que ese shinchu pequeño, invisible, desejable. Pero que, en un café al azar, entre intentar seguir adelante con su vida y tomar un sorbo amargo, encontró a alguien que no intentó curarlo, solo escuchar. E eso fue lo que lo cambió todo. Que fue la primera vez en meses que sintió paz. Y que, para él, esto valía más que cualquier excusa. Laura respiró hondo, como si él apretaran el corazón por dentro. Dijo que sabía quién era ella. Que siempre supo que había algo allí, incluso antes de que todo sucediera. Y que sí, tenía envidia. Siempre la había tenido. Porque era el tipo de mujer que no necesitaba intentar ser admirada. Que no usaba palabras excesivas ni gestos exagerados. Que simplemente era. Daniel guardó silencio un momento. Luego dijo algo que Laura llamas olvidalla. Siempre intentaste ser extraordinaria para todos, menos para mí. E ella nunca intentó ser otra cosa que quien es. E eso fue suficiente. La frase fue como un golpe. Pero no había malicia. Solo reconocimiento. E eso fue más doloroso que cualquier juicio. Laura ya no pudo contener las lágrimas. Ese disculpó de nuevo. Dijo que él lo lamentaba profundamente. E antes de irse, él le pidió una última cosa, que él fuera feliz. Que reconociera lo que ella solo veía cuando ya era demasiado tarde. Daniel la acompañó hasta la puerta. Y con un liva sentimiento, dijo, lo soy. Ese fue sinus mirar atrás. No por obligación, sino porque no soportaba ver que ese mundo continuara sinus ella. Caminó por la acera como si levara sobre sus hombros el peso de sus malas decisiones. La ligera brisa de esa tarde parecía burlarse de su estado interior. Nada en ella era ligero. Él dolía el pecho. Él ardían los ojos. Su mente reproducía imágenes, voces, silencios. Sobre todo, el recuerdo de ese abrazo que no recibió, de esa mano que no la tocó, de esa casa que ya no le pertenece. El mayor castigo de Laura no fue la soledad. Fue el contraste. Ver que Daniel no solo había sobrevivido, sino que había florecido. Él lo había hecho con alguien a quien ella nunca supo valorar. Los guías siguientes fueron silenciosos. Laura evitó los lugares donde pudiera encontrarlos. Cambió su rutina, ese mudo, intentó reconstruir su vida con lo que quedaba. Ese aleo de las redes sociales, de viejos amigos en común, ese sumergió en el trabajo como una forma de evitar pensar. Pero nada fue suficiente. Porque había una especie de vacho que no podía llenarse con ajetreo. Era un tipo de perdida que dolía incluso en los buenos guías. Incluso en los días en que el sol brillaba con fuerza. Porque lo que perdió no fue solo un amor. Era un hambre que estuvo allí cuando ella ya no sabía cómo ser. Fue el amor más sincero que jamás había recibido, y uno que descartó, pensando que tendría tiempo de recuperarse más tarde. Pero él después nunca llegó. Daniel, en cambio, se permitió empezar de cero con calma. Aprendió a confiar de nuevo, a decir no, a no rendirse, a reconocer las señales antes de que se convirtieran en cicatrices. Con alguien que no le exigía máscaras, encontró espacio para ser el mismo, sin miedo a no ser suficiente. Descubrió que el amor sano no grita, no sofoca, no se esconde tras excusas. Simplemente existe. Y crece a través del cuidado, de la escucha, de la vida cotidiana. De vez en cuando, recordaba a Laura. Pero no con dolor. Con madurez. Como si recordara una etapa que él enseñó algo que jamás volvería a aceptar. Y con eso,
siguió adelante. Meses después, en un evento informal, sus miradas se cruzaron de nuevo. Un saludo tímido, una breve sonrisa. No hubo dolor. Solo historia. En ese intercambio silencioso, comprendieron todo lo que necesitaban. Laura se fue primero, caminando lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Daniel se quedó, envuelto en brasas que ahora pertenecen a otro cuerpo, a otro mundo, pero que, por primera vez en mucho tiempo, lo abrazaron de verdad. Eso era lo que importaba ahora. Porque al final, el mayor dolor para quienes traicionan no es ser odiado. Es saber que has perdido a la única persona que aún te miraba con amor. Y que este amor, ahora, pertenece a otro lugar. A otro tiempo. Y a alguien que luego sin nos prometer nada, pero ese quedó. Laura empezó a caminar con un silencio incrustado en el pecho, de esos que no resuena en el exterior, sino que la consume por dentro con la fuerza de un huracán contenido. El reencuentro, que durante tanto tiempo había alimentado una vaga esperanza de reconexión o una última palabra capaz de abrir la ley del pasado, reveló exactamente lo contrario, la certeza de que ese había trayendo un camino que ya no incluía sus chulas. Ya no cargaba con la ira, ya no albergaba el afán de justificar cada error, ni se veía como víctima de las circunstancias. Lo que la consumía era algo más profundo y difícil de explicar. La conciencia de que había poseído durante mucho tiempo aquello que muchos pasan la vida buscando y que, cuando lo tuvo en sus manos, no logró reconocer. Ahora, solo quedaba reconstruir no una relación, sino a sí misma. Ese fue, quizás, el rito más complejo de su vida. Por fuera, mantenía cierta compostura. Volvió al trabajo con mayor concentración, se dedicó a proyectos paralelos, asistía a terapia con regularidad e incluso empezó a dar paseos matutinos para organizar sus ideas. Pero por dentro, el terreno seguía tambaleando. Cualquier recuerdo, por pequeño que fuera, podía desencadenar una crisis interna. Una vieja canción, una conversación entre colegas, una pareja cruzando la calle de la mano. Todo le recordaba no exactamente a Daniel, sino a quien era ella cuando estaba con él, la mujer que existía antes de engañarlo, antes de romper con todo lo sulido. A veces se miraba en el espejo y no se reconoció. Era una extraña dentro del cuerpo que ella misma había follado, una identidad desconectada de lo que sonaba ser. Daniel, por otro lado, continuó construyendo una nueva rutina diaria, basada en pequeños gestos de cuidado mutuo, rutinas ligeras y un cariño que no exigía resultados. No había desesperación entre él y su nueva pareja por demostrarle nada al mundo. Todo era silencioso, orgánico, casi intuitivo. Y esta falta de urgencia permitió que su vínculo creciera con raíces firmes. Le prendió el valor de la presencia plena, de la escucha sincera, de la intimidad construida con paciencia. Las conversaciones ya no eran sobre crisis, sino sobre planes. La casa ahora tenía otros cuadros, otros aromas, otros recuerdos formandos. Y, sobre todo, una paz diferente, una que no era pasiva, sino ganada. Sin embargo, no todo era sencillo. Daniel, aunque se encontraba bien, cargaba con un conflicto que no desaparece fácilmente, la dificultad de confiar plenamente. Aunque estaba con alguien honesto, cariñoso y sincero, había momentos en que los fantasmas del pasado intentaban resurgir. Pequeñas inseguridades, miedos ocultos, preguntas silenciosas. No él lo demostraba. Pero él lo sentía. Porque cuando alguien a quien amas profundamente te traiciona, la cicatriz no desaparece, simplemente se asienta. Y algunos guías, palpita. Esto a veces lo hacha aislars. No por miedo a la relación actual, sino por miedo a sí mismo. Miedo de encerrarse demasiado, de perder la ligereza que había recuperado, de sofocar lo que ahora se construía por un dolor que ya no formaba parte del presente, pero que aún susurraba en la oscuridad de vez en cuando. Laura también enfrentó sus propios dilemas. Su reconstrucción interna la obligó a analizar con detenimiento sus decisiones. Empezó a evitar culpar a los demás, al mundo o a las circunstancias. Comprendió que,
Al final, fu ella quien decidió cruzar la línea. No por impulso, sino por vanidad. Por una necesidad mal gestionada. Por un ego inflado. E que la traición no fu una explosión, sino una secuencia de pequeñas rendiciones diarias, una a una, que la distanciaron de quien era con Daniel. E conciencia, en lugar de liberarla, la asfixió. Porque era irremediable. No había vuelta atrás. No había vuelta atrás. E el perdón que él le dio, aunque genuino, fu un punto final. Una absolución que no significó una nueva oportunidad, solo libertad mutua. De todo esto surgió un dilema silencioso. ¿Cómo seguir adelante cargando con la culpa de algo que ya había sido perdonado, pero que no podía olvidarse? Laura se encontró en ese abismo. Había sido perdonada, sí, pero eso no alivió lo que senza por dentro. Porque, contrario a lo que imaginaba, el perdón no sanaba, simplemente revelaba. Mostraba en quien se había convertido, lo que había destruido y todo lo que nanque volvería a hacer. E eso era devastador. Vivir con el peso de una culpa que nadie más carga es un castigo silencioso. No había ninguna reprimenda externa. No había ninguna voz que la juzgara. Solo había el eco de su propia conciencia. Daniel también lidió con una pregunta inesperada. ¿Cómo abrir paso a un nuevo amor sin tener que demostrar que era diferente? Por mucho que confiara, por mucho que fuera feliz, había guías en que se cuestionaba cosas que no debía. Pensaba en que Jalia y lo traicionaban de nuevo. Si un día despertara y viera señales de que todo volvería a asusta. En esos momentos, lujo contra su propio miedo. Dijo a sí mismo que confiar era un acto de valencia, no una garantía. Que amar de nuevo era un riesgo necesario. Que no podía permitir que los errores del pasado destruyeran las posibilidades del presente. Pero era difícil. Porque que ya olvidar no era suficiente. Tenía que reconstruir la fe en la gente. Eso no se hace rápido. En medio de estos conflictos internos, ocurrió algo inesperado. Laura fue invitada a participar en una conferencia sobre ética profesional e imagen corporativa. Inicialmente, declinó. Pero tras insistir, y considerándolo una forma de recuperar su carrera, finalmente aceptó. Preparó el contenido con cuidado y revisó sus apuntes varias veces, pero había algo en el tema que la incomodaba. Hablar de ética, después de lo que había vivido, le parecía ironizo. Pero al subir al escenario, frente a decenas de jóvenes profesionales, algo diferente se apoderó de ella. No leyó el discurso que había preparado. En cambio, habló de responsabilidad emocional. De decisions. De consecuencias. Sin mencionar nombres, contó su propia historia. No como una lección, sino como una advertencia. Dijo que las decisiones que tomamos en silencio resuenan con más fuerza de lo que imaginamos. Y, al final, recibió una ovación de pie. Daniel se enteró del evento por casualidad, a través de un colega presente que comentó lo impactante que fue la charla. Al saber que era Laura, sintió una mezcla de sorpresa y respeto. Ese día dio cuenta de que, de alguna manera, ella estaba encontrando maneras de redimirse. No le guió nada a su actual pareja. No por miedo ni por secretismo, sino porque comprendió que era cosa del pasado. Simplemente guardó una punzada de alivio. Porque verle intentando reconstruirse, sinus intentar regresar, sinus invadir su presente, era señal de que, por fin, cada uno había encontrado su propio camino. Pasó el tiempo. Las heridas dejaron de sangrar. Poco a poco, las historias tomaron rumbos diferentes. Laura continuó su camino con mayor serenidad, aunque el personaje alivio del todo. Daniel, por su parte, permitió amar de nuevo con mayor libertad, enfrentándose a sus propios miedos y construyendo una vida más plena. En medio de todo esto, un sentimiento complejo formó entre ellos: respeto. Respeto por lo que habían vivido. Por lo que habían perdido. Y por lo que se habían convertido. Pero aún quedaba una última conversación. Una conversación que no traería cambios drásticos, sino un cher definitivo.
estaba a punto de susda. Su última conversación no fue planeada. No hubo intercambio previo de mensajes, ni promesas veladas de reencuentro. Simplemente ocurrió. Una sutil coincidencia, casi un capricho del destino, en una tarde cualquiera. Laura estaba sentada afuera de una pequeña librería cafetería, un lugar que frecuentaba a menudo cuando necesitaba pensar con más claridad. Ali, entre un libro entreabierto y una taza de té casi fría, apareció Daniel. No con grandilocuencia, ni con propósito, sino con la naturalidad de quien sigue vivo. La vio antes de que ella lo notara, y por un breve instante consideró retirarse, pero no lo hizo. Ese acertó lentamente, sin dudar, y cuando ella levantó la vista, el tiempo pareció ralentizarse a su alrededor. Ya no había ira, ni tensión, ni la incomodidad de las primeras veces. Solo había dos rostros que se reconocían. Y eso fue suficiente para hacerla sonreír. Daniel le preguntó si podía sentarse y Laura asintió levemente. Permanecieron en silencio unos segundos, pero un silencio distinto al de antes, ahora cómodo y respetuoso. Él comentó sobre el libro sobre la mesa, y ella dijo que estaba releyendo viejas historias para comprender cómo algunas palabras aún tenían el poder de sanarla. Daniel sonrió con la mirada. Y entonces ella dijo que le sorprendió verlo Ali. Él respondió que ese lugar también se había convertido en un refugio para él últimamente. Y por primera vez en mucho tiempo, volvieron a hablar sinus el pasado entre dientes. Sinus el peso de lo que había sido, solo con lo que quedaba, una conexión humana, pura, sinus expectativas. La conversación se profundizó gradualmente. Hablaron del trabajo, de los cambios de rutina, de las personas que habían perdido en el camino. Hablaron de quién son ahora y de cómo el dolor los había obligado a mirarse a sí mismos con más sinceridad. Laura mencionó la charla, y él dijo que la había escuchado, pero que no quería entrometerse. Ella le dio las gracias. Dijo que no esperaba que la escuchara, pero que, de alguna manera, quería que supiera que estaba intentando ser mejor persona. Daniel la miró fijamente un rato. Dijo que él lo notó. Que, efectivamente, parecía más completa. Y que sinceramente esperaba que encontrara algo que la enorgulleciera. Laura bajó la mirada, conmovida. Dijo que, en los últimos meses, había llegado a comprender que hay dolor que nunca desaparece por completo, pero que aún podemos construir sobre él. Daniel asintió levemente. Y luego vino la pausa. La que precede lo que hay que decir. Laura lo miró con más firmeza. Dijo que había algo que nunca había tenido el valor de decir, pero que si no lo dicha ahora, podría no tener otra oportunidad. Daniel se preparó, pero no lo demostró. Y entonces ella comenzó. Explicó que, cuando las cosas entre ellos empezaron a desmoronarse, hubo momentos en que sintió una especie de envidia que la avergonzó. No de su vida ni de sus decisiones, sino de cómo siempre parecía estar en paz consigo mismo. Dijo que ese sensa inferior, aunque la vieran como la más extrovertida, la más elocuente. Que, en su interior, estaba en guerra. Y que al ver a alguien tan centrado a su lado, empezó a sabotarse. Que ese sensa pequeña ante el amor sereno que él le ofrece. Y por contradictorio que pareciera, ese amor sinus exigencias la confronto. Porque nunca había sabido recibir algo tan puro sinus sentir la necesidad de hacer más, ser más, lograr más. Daniel estuvo en silencio. No porque estuviera impactado, sino porque, en el fondo, siempre lo había presentido. Respondió que lo entendía. Que nuestra forma de amar a menudo puede doler, incluso sinus que ya. Dijo que quizá se había equivocado al guardar silencio, al no decir cuando le dolía, al no pedir que lo vieran de nuevo. Pero que, on así, nunca dejó de amarla. Solo dejó de insistir cuando comprendió que el amor por sí solo no salva a nadie. El tiempo pareció ralentizarse. Las palabras llegaron sin prisa, pero pasadas. Laura habló del vacho que senza incluso en las noches rodeada de gente. Dijo que se entregó a esa traición no por pasión, sino como una vía de escape.
Que inocencia verdadero amor por Gustavo, era solo la ilusión de ser deseada de nuevo, de ser el centro de atención. Y que, cuando todo ese desmorono, comprendo que ningún deseo momentáneo puede llenar la ausencia de una conexión profunda. Daniel estuvo sinus apartar la mirada. Y luego, en vasbaya, dijo que cada uno carga con sus propios demonios. Que lo que él hizo dolió, es sí. Pero ahora, después de todo, ya no quería vivir como una víctima. Dijo que ya ese había reconstruido, y que el dolor era solo un paso en la transformación. Laura respiró hondo. Dijo que, en ese momento, escogerlo así fue más difícil que todos los silencios que había guardado. Porque ahora veía con claridad todo lo que había perdido. Daniel sonrió, pero con una suave tristeza en su sonrisa. Dijo que no se trataba de una pérdida, sino de un ciclo. Y que los ciclos terminan cuando aprendemos a respetar el dolor que causaron. Dijo que apreciaba lo que habían vivido, pero que ahora pertenece a otra época, a otra versión de sí mismo. Laura asintió. Dijiste que ya lo entendías. Y en ese momento, ese día dio cuenta de que ya no necesitaba disculparse. Porque ella no cargaba con el dolor. Solo cargaba con el recuerdo. Un tipo de recuerdo que ya no dolía. Pero que, on así, merece ser tratado con respeto. Se despidieron Ali, con un abrazo sincero, largo y sin palabras. Un abrazo que no promete retorno, pero solo una paz que tardó en llegar. Mientras Daniel se alejaba y caminaba hacia la salida, Laura observaba. No con deseo. No con arrepentimiento. Pero con una especie de angelo que no él. Angelo por quien era ella con él. Por quien era él con ella. Y por todo lo que, a pesar de haberlo perdido, él enseñó a ser mejor. Tras ese encuentro, cada uno siguió su camino. Daniel regresó a casa con la tranquilidad de quien hectaro cerrado un círculo con dignidad. Esa misma noche, se sentó a su nueva pareja. Él le tomó la mano con más firmeza y él le contó el encuentro. Habló con calma y transparencia, y ella simplemente estuvo. Al terminar, sonrió y dijo, gracias por confiar en mí. Y fue en ese preciso momento que Daniel se dio cuenta de que la confianza ya no era un desazo. Era una decisión mutua, consciente y profundamente real. Laura, por su parte, siguió escribiendo. En uno de los cuadernos que llevaba en su bolso, empezó a transformar recuerdos en textos. Fragmentos de una vida pasada que ahora adquirían una nueva función. Sanar, enseñar, liberar. Ya no quería borrar lo vivido. Quería darle un nuevo significado. Porque el dolor que no transforma, aprisiona. Por fin, empezaba a comprender lo que significaba ser libre. El final no fue una ruptura. Fue una travesía. Y a veces, el amor más grande no es quedarse, sino saber irse. Con respeto, con verdad y con la valencia de empezar de nuevo. El tiempo pasó, y las estaciones cambiaron como capítulos que cerraban sus propias páginas sin un previo aviso. Las joyas cayeron, los días se acortaron, y la vida continuó su queso sin los grandes anuncios. No hubo giros finales, ni nuevos comienzos fantasiosos. Lo que ocurrió fue el queso inevitable de una historia real, marcada por decisiones, perdidas y profundas transformaciones. Cada personaje fue llevado a un punto de quiebre y luego a un punto de reconstrucción. Y fue precisamente Ali, en la crudeza de lo irreversible, que el destino de cada persona se celú con una claridad dolorosa pero liberadora. Nada fue igual. Pero todo, al final, fue exactamente como debía ser. Laura siguió sola. No como castigo, sino por decisión propia. Tras aquel último encuentro, comprendió que no tenía sentido intentar reemplazar lo perdido y buscar versiones diluidas de un amor que ya no encajaba en el presente. Decidió dejar de perseguir algo que ya no existía. Renunció a los encuentros superficiales, las distracciones fugaces y los intentos follosos de seguir adelante solo para demostrar que estaba bien. Empezó a invertir en algo que siempre había descuidado, su propia soledad. Se sumergió en sus estudios,
Voglio a dedicarse a causas sociales y redescubro viejos proyectos que levaban anos aparcados. Lo más importante, empezó a escribir con sinceridad, no para los demás, sino para sí misma. Transformó sus recuerdos en crónicas, sus calpes en reflections, sus fracasos en aprendizajes. Por fin, encontró la paz. No una paz eufórica, sino una serenidad madura y discreta que solo ligue cuando finalmente aceptamos las cicatrices como parte de nuestra piel. No reconstruyó un matrimonio, no encontró otro amor irresistible, no tuvo un final romántico. Tuvo algo más excepcional. Tuvo el coraje de enfrentarse a sí misma y asumir la responsabilidad. Eso la salvó de sí misma. Daniel, por su parte, floreció silenciosa pero profundamente. La relación con su nueva pareja no se convirtió en escenario de grandes exhibiciones públicas, sino que creció con fuerza, como raíces en tierra firme. Con ella, Daniel comprendió lo que significaba estar unidas sin miedo, sin incertidumbres ocultas tras miradas evasivas. Al cabo de un tiempo, se mudaron oficialmente juntos y construyeron una rutina ligera y madura basada en el diálogo, la complicidad y la genuina presencia del otro. Volvió a la fotografía con pasión, retomó viejos proyectos que había dejado de lado y comenzó a impartir talleres de fotografía para jóvenes principiantes. En guías más cotidianos, entre una taza de café y un beso de despedida, comprendió por fin que el amor no se trata de intensidad fugaz, sino de constancia, verdad y respeto. Nunca volvió a mencionar a Laura, no por desprecio, sino porque ya no había dolor. Solo respeto por alguien que formaba parte de su historia, pero que ya no formaba parte de su futuro. Lo que empezó como una pérdida se convirtió en un redescubrimiento de sí mismo. Daniel fue, al final, el ejemplo de que es posible empezar de nuevo después de haber estado roto y aún así estar completo. En cuanto a la mujer que abrió la puerta aquella tarde enfrentó con gracia el peso de un pasado ajeno, pero que atormentaba su presente, ella también tuvo su lugar en el desenlace. Demostró que el amor verdadero no es lo que se impone, sino lo que abraza. No necesito luchar por espacio ni exigir garanzas. Su amor se manifestó con calma, escucha y paciencia con los silencios que Daniel cargaba. Así fue elegida no como un reemplazo, sino como un camino. Él nunca pidió promesas ni hizo comparations. Simplemente estaba allí. Este ser fue lo que la distinguió de las demás. Su papel, aunque oculto a los ojos de los demás, fue esencial para dar a Daniel el coraje no solo para perdonar el pasado, sino para abrazar plenamente el presente. El tiempo nos hectaruf transformado a todos. Pero fue tras una traición que cristalizaron las lecciones más poderosas. Porque, al final, la traición no es solo un error entre dos personas, es una ruptura que abre profundas fisuras, cambia la geografía emocional de las personas, reconfigura valores y redefine trayectorias. No solo destruye el amor, sino también la admiración, el orgullo y los buenos recuerdos. Arrasa no solo la relación, sino también el sentimiento de hogar, de pertenencia, de refugio. Y cuando eso desaparece, no hay excusa para reconstruir. Lo que queda es lidiar con las pesas rotas de esperar que aún puedan formar algo nuevo, pero nunca es lo mismo. Laura comprendió que el mayor castigo no fue el abandono de Daniel, ni el silencio posterior, ni velo reconstruir su vida con otra persona. El mayor castigo fue darse cuenta, demasiado tarde, de que cuando traicionas a alguien que te llame de verdad, no solo lo pierdes, sino que pierdes el derecho a tu propia historia. Porque los recuerdos se convierten en cargas, los nombres en sombras y el amor en cicatrices. Y con eso, tuvo que aprender a vivir con ello. Eligió no repetir el mismo camino, eligió no buscar nuevas caras para cubrir la pérdida. Eligió seguir el camino de la honestidad, aunque fuera doloroso, aunque fuera solitario. Porque, al final, comprendió que el mayor acto de madurez no es intentar revivir lo que ya murió, sino aprender del dolor que permanece. Y así termina esta historia. No con un regreso espectacular, ni con una venganza poética, ni con clichés reciclados de amores que regresan milagrosamente.
Termine con personajes transformados por las decisions que tomaron, por las palabras que guiaron o no guiaron, por los abrazos que no guiaron, por las verdades que ignoraron. Termine con la verdad desnuda, la traición nos arrebata algo irrecuperable. E incluso cuando hay perdón, nunca habrá olvido. El amor roto por una mentira nunca vuelve a ser lo que era. Puede que incluso se convierta en algo nuevo, puede que incluso evolución hacha el respeto a la madurez, pero nunca volverá a ser un refugio. E en la vida real, eso es precisamente lo que más duele. Exiges legado hasta aquí. Comenta abajo qué te pareció esta historia. ¿Cuál fue tu momento más memorable? ¿Qué sentimientos te conmovió? Tu opinión es muy importante para nosotros. Por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, aprovecha la oportunidad para suscribirte ahora. Aquí, todas las historias se creen con el propósito de conmover, impactar y, sobre todo, enseñar. También les damos una reflexión importante. La traición destruye no solo las relations, sino también las identidades. Rompe la confianza, socava la autoestima y corrompe lo más preciado entre dos personas, la verdad. Es fácil dejarse llevar por los impulsos, es fácil convencerse de que la otra persona tiene la culpa. Lo realmente difícil es mirar hacia dentro y reconocer que la decisión de traicionar es una decisión solitaria, que genera consecuencias que nadie más puede soportar por ti. Y por último, un recordatorio esencial. Este canal no admite ningún tipo de traición. Todas las historias que se cuentan aquí son ficticias, creadas para mostrar los efectos devastadores de la traición. Esperamos que, al escuchar el final, comprendas la profundidad de tu duelo que está en juego cuando se rompe la confianza de alguien que te llame. Hasta la próxima historia. Y que no tenga que ser la tuya.